This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Las nubes negras que asomaban por el horizonte eran el anticipo de la sentencia que arrastraría como castigo perpetuo. Más de 27 días de navegación y el ambiente a bordo empezaba a enrarecerse. Un capitán amable y atento a las necesidades de toda la tripulación, pero un cuerpo de oficiales hostil a sus requerimientos, convertía la nave en un ecosistema de relaciones humanas cuya densidad y espesura crecían en igual proporción a como lo hacían las suspicacias de los más desconfiados, los miedos de los cobardes y la indiferencia del resto. Aquella noche, fondeados en una bella bahía, tuvo el destino la mala idea de convertir el lugar más paradisiaco que uno pueda imaginar en el escenario cruento donde acusaciones cruzadas y recelos sin fundamento se abrían paso a cualquier precio, a una costa de la vida de muchos inocentes a quienes el juego de traiciones y ambición desmedida les era ajeno. Alguien habló de la furia de no sé qué dioses, pero lo cierto es que solo la persona que desconozca la condición humana puede decir tal cosa. Los dioses, si alguna vez bajan, es para ejecutar los planes que los humanos hemos ideado previamente. Para bien o para mal, siempre solícitos, cargan con nuestra entera responsabilidad. Desde el pañol de velas, donde me había refugiado, podía oír el zumbido incesante del tumulto en cubierta, el correr de un lado a otro, los golpes, voces y gritos de dolor, el silencio ahogado de los moribundos, cada vez más atronador. Pasaron las horas, o los días, o los meses, o los años, o quién sabe si la eternidad. Levamos ancla, arriamos velas, y desde entonces surcamos los mares buscando incesantemente un puerto de recalada en el que expiar nuestras culpas, purificar tanta vileza. Marinos, navegantes de toda condición, lo mismo da un pabellón que otro, aseguran habernos visto. Siempre entre olas enormes, de mar montañosa y relámpagos de noche sin luna, nos afanamos en pedir ayuda, pero nunca encontramos a nadie. Soltamos amarras hace unos días y el tiempo parece haberse empeñado en ser nuestro aliado. Un viento del este, a veces entablado en los 12-15 nudos, nos ayuda a ganar poniente rumbo al monte de las nubes. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy hablamos con un gallego de nacimiento vinculado a Asturias la mayor parte de su vida, donde vive y donde ha explotado todas sus capacidades. Profesionalmente como técnico de mantenimiento en la antigua siderúrgica en Sidesa, en la que participó del grupo de actividades subacuáticas, actividad que iría compaginando con otras disciplinas en el ámbito del submarinismo, la pesca, el socorrismo e incluso la orientación subacuática. Su destreza y buen hacer en la reparación y mantenimiento de equipos le llevaron a disfrutar de la navegación tanto a motor como a vela en muy diferentes barcos. En este episodio descubrimos la figura de Eduardo Gómez, compañero de Pantalán y, como escucharemos, persona con una dilatada experiencia en el ámbito de la náutica recreativa. Con todos nosotros compartirá sus vivencias, que son muchas, después de tantos años de navegación y situaciones náuticas. El White Shadow ya está en Punta del Este. El barco español participante en la Ocean Globe Race acaba de completar las algo más de 6.600 millas que separan Oakland del puerto uruguayo en el que ya se encuentra amarrado. Como es habitual, hablaremos con Pedro Eurrutia, miembro de la tripulación, que es quien nos pone al corriente al final de cada etapa de las evoluciones de un barco y un equipo que en esta ocasión ha tenido el honor de cruzar por primera vez el Cabo de Hornos. Un libro el que descubrimos en Librería Robinson con Juan Melgar, Las Españas de Ultramar de Josu Jiménez, que hoy nos acerca a la figura de Jorge Juan Santacilia, y El origen y evolución del radar con Roberto Bucetas, completan este podcast que ya comienza.
Nacido en Santiago de Compostela, sin duda el rumor del mar y el olor a salitre que traían los vientos del oeste marcaron su destino. Aunque operario en tierra en una gran siderúrgica pública como era la antigua Ensidesa, hoy ArcelorMittal, el contacto con el agua lo inicia sumergiéndose en ella como buceador, llegando a dominar la mayoría de sus disciplinas. Incluso la orientación subacuática, modalidad que en la España de finales de los años 70 del siglo pasado era muy minoritaria. No era difícil que la navegación llamase pronto su atención, y aunque nunca ha tenido barco propio, no le han faltado barcos en los que navegar, ya fuesen de motor o a vela, gracias a los conocimientos y la experiencia adquirida en el dominio de técnicas y mantenimiento y optimización de embarcaciones de muy diferente tipo. También en la Aruna sabe algo de ello. Eduardo Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí muy bien. Oye, Intentando hablar contigo y comentar pues un poco mi vida náutica. pues de eso hablaremos, pero vamos a empezar por el principio. Después de lo que hemos dicho, digamos que tus primeros contactos con el mar fueron inmersivos. Empiezas practicando el buceo, Eduardo. ¿Por qué, cómo y cuándo? Cuéntanos. Bueno, yo de niño me llevaron a una playa en El Pinto, en la ría de Corcubión, y allí fue mi primer contacto cuando tenía unos 8 años. Uh-huh. De allí guardé 2 experiencias: la recogida de mejillones en las rocas, Sí. porque de aquella no había bateas donde se cría el mejillón, y allí recibí también un conocimiento de que había un ballenero, un desguace de ballenas, Sí. cetarios, ballenas, orcas y cachalotes. Sí. Aquello producía un olor que todavía lo recuerdo. Uh-huh. Años después lo compraron los chinos o los japoneses. El olor desapareció porque esta gente aprovechaba todo el material de la ballena. Ya. Este ballenero fue cerrado en la década de los 70, y fue un poco gracias al esfuerzo que hizo Greenpeace, que luchó contra la matanza de ballenas y los residuos radiactivos que se vertían en una fosa al noroeste de La Coruña, a unas 150 millas. Eso lo complementó Greenpeace. Uh-huh. Ahí fue cuando empiezas a dar tus primeros pasos, ¿no?, en relación con el mar. La práctica del buceo la conociste en casi todas sus vertientes prácticamente. Pesca, rescates, incluso llegaste a descubrir algún pecio y formaste también parte de alguno de los primeros equipos de orientación subacuática que hubo en España. Fuiste, por decirlo de alguna manera, un pionero en muchas de estas disciplinas, ¿no? Sí, efectivamente, en el 74 en Ensidesa formamos un equipo. Sí. De actividades subacuáticas. Básicamente el principio era hacer pesca submarina. Yo participé en unos 18 campeonatos de Asturias y otros campeonatos sociales. Prácticamente navegué metro a metro toda la costa asturiana. Uh-huh. También hice pinitos con la arqueología, y en una ocasión, durante una galerna, un amigo soltó el ancla de la cadena que estaba fondeado en la isla Dragonera, que se encuentra entre Candás y Luanco. Sí. Fui a buscar el ancla y la cadena y no estaba, pero me encontré con unas bolas de piedra tipo cañón que años después el equipo de la Universidad de Oviedo las encontró, investigó y se encontraron que habían enterrado 15 o 17 cadáveres de un naufragio que se produjo en esa zona. Yeah. Con la orientación subacuática, yo ya estaba cansado de matar pececitos, y la Federación Española de Actividades Subacuáticas nos dio unos cursillos de orientación subacuática. Este deporte me encantó, porque ya no consistía en ser el mejor, sino competir con otro que quisiera ser mejor que tú, sin necesidad de matar pececitos. La orientación subacuática es un deporte paramilitar que salió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un buceador podía entrar con una botella en un puerto por una bomba y escapar. Uh-huh. Bueno, probablemente sea un deporte mundial el más minoritario del mundo. Se practica básicamente en pantanos, y yo estuve como de 9 a 10 años representando al equipo asturiano, que éramos 3, por todo el recorrido español.
Sí, sí. ¿En qué consiste la orientación subacuática realmente, Eduardo? La orientación subacuática, llevas una botella. Bueno, previamente tienes que reconocer unas boyas haciendo los vértices de una M con una salida y una llegada, Sí. que es una corchera de unos 50 metros. Entonces, desde tierra, con una mesa, haces un poco de topografía. Sí. Buscas los ángulos a esas boyas y la distancia. Entonces te metes con la botella lleva un compás, un contador de metros y un profundímetro. En tu espalda llevas una boya que indica a los árbitros de la competición, que van en una lanza, cuál es tu posición. Y en el recorrido más cercano que aciertas pasando esa M, pues es el que le favorezca el tiempo, es el que gana la competición. Después hay otro tipo que es fondear 5 listones de madera en forma de cruz y tienes que encontrarlos a los 5. Ahí va la destreza, la habilidad y el tiempo de recorrido. Claro, porque me imagino que a veces se hará en aguas un poco turbias, en las que la visibilidad será muy escasa, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, en el lago Bañolas, que estuvimos ahí un montón de veces, sí. En Gerona, pues el agua ahí es muy turbia, porque hay como una especie de ceniza volcánica en suspensión. En Valencia, en los pantanos de Valencia, también el agua era muy turbia. Sí. Estuvimos compitiendo también en donde nace el río Ebro y allí estaba lleno de cangrejos de mar. O sea, no veías nada. Ya. Competimos también en el pantano de agua potable de Ceuta. Aquello fue impresionante. Estaba lleno de carpas en el pantano, un pantano de unos 200, 300 metros de diámetro. Hay que ver. Oye, y con la Cruz Roja, hay que decir también que pusiste en marcha el primer equipo de rescate subacuático del país. ¿Es esto así? Sí, efectivamente. El gobierno en su momento compró 17, 19 embarcaciones, todas iguales al gobierno de Francia. Y puso una en cada comandancia, es decir, Bilbao, Asturias, Galicia, etcétera. Estas embarcaciones fueron dotadas por voluntarios de la Cruz Roja. Y nosotros observamos que la embarcación, la Cruz de la Victoria, que estaba aquí en Gijón, pues no salían, llevaba ahí 1 año o 2 años. Esta embarcación hoy en día fue rescatada y sigue como monumento en Luarca, está ahí varada en tierra, pintadita, muy, muy curiosa. Sí. Nosotros estuvimos compitiendo, haciendo rescates durante 8, 9 o 10 años. La comandancia nos preparó dándonos títulos de patrón de embarcación y información de primeros auxilios. Bueno, en realidad intervinimos en muchísimos rescates, pero patéticamente los rescates eran siempre de ahogados en la mar. El primer rescate que yo me acuerdo fue en los bloques de la Casera, aquí en el Musel, Sí. porque un pescador se precipitó al agua, se golpeó y su mujer, al ver que no ya llegaba a casa, pues llamó la atención. Efectivamente, fueron por tierra y encontraron la caña y el cesto de pesca, pues allí. Buceamos y efectivamente a 4 metros de profundidad estaba allí el cadáver. Ya, imagino, claro, que desgraciadamente muchos de los rescates, lo que hicisteis fue recuperar cadáveres, sí, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Sí, porque nosotros no éramos buceadores profesionales, éramos buceadores voluntarios y estábamos trabajando. Cuando ocurría un siniestro en Asturias, pues el ayuntamiento hablaba con el gobernador militar o el gobernador civil, sí, y nos avisaban a nosotros porque fuéramos a la Cruz Roja. Y entonces salíamos pues a tiempo pasado. O sea, nosotros no estábamos como hoy en día una datación que está pendiente ya sobre cubierta. Ya. Oye, un tiempo después en Sedesa nos preparó un camión
bomberos, precioso. Gastó 8 millones de pesetas, equipado con todo tipo, neumáticas, etcétera, etcétera, cabos, sopletes. Y el tema es que empezó la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos, y este camión era británico, tenía el volante en el medio de la cabina. Difícil pasar la ITV, la ¿no? inspección. ¿Qué fue de ese camión? Pues quedó allí muerto de risa. Ah, bueno, se perdió, vamos. No fue como la lancha de la Cruz Roja que todavía luce flamante en Luarca, ¿no? Sí, nos quedó allí Ya. muerto de risa. Ya. Más tarde recibimos la medalla al mérito civil, que yo no quise, porque por lo visto la medalla al mérito civil Sí. era a título individual y nosotros éramos un equipo de unos 10 o 12 voluntarios subacuáticos. Y bueno, al final dijo que no era para el equipo, que tenía que ser a mérito individual. Con lo cual, bueno, pues el que más había participado en rescates se la llevó. Después de esa, digamos, de esa faceta que ocupa buena parte de tu vida, ¿no? De la dedicada y la vinculada al buceo, pues llega la hora de navegar, ¿no? Y lo has hecho en embarcaciones tanto de motor como de vela. Una de las motoras de las que guardas mejor recuerdo fue la Milisa, con 13 metros de eslora. ¿Qué fue de ella? Háblanos un poquito de esta motora. Sí, bueno, yo empiezo a navegar ya en el año 83 con el Cóndor, un velero de 7 metros. Y a partir de ahí hubo un montón de barcos, probablemente 20 o 30, o no sé. Hice, cuando el COVID, recogí un poco de fotos que tenía por aquí y las ordené un poco. La Melissa era una embarcación de los años 40, probablemente de un conservero gallego. Tenía 12, 13 metros de eslora y era de madera. Comprenderás que una embarcación de 40 años en la década de los 80 y pico ya estaba toda muy pasada, ¿eh? Me dio mucha guerra. Tuve que cambiar crucetas, paneles de babor, etcétera, etcétera. Tuve que repasarla totalmente. Y el tema fue que navegué con ella unas cuantas millas. Hice el barco escoba de las regatas de Vuelta a Asturias 2 o 3 ocasiones y sobre el 89 se me hundió en el pantalón del Puerto Deportivo de Gijón. Amarrada, sí. Por una vía de agua en el Silencioso. Se rescató, reflotó y al mes ya estábamos navegando. Una vez que se reflotó, no se hundía. Y el perito de la compañía aseguradora, que era capitán de la Marina Mercante, decía que había sido intencionado porque el barco no se hundía. Yeah. Tardé tiempo en darme cuenta de esa fisura, porque claro, cuando la embarcación se hundió, que llevaba unos 700, 800 litros de gasoil, más unos 200, 300 litros de agua, eso se perdió todo, ¿eh? Ya. Más el peso de equipos de buceo que llevaba yo, la popa, etcétera, etcétera. Ahí aprendí algo que yo creo que te voy a comentar. Sí. Cuando una persona en un barco hace un seguro, su barco siempre lo cuantifica más de lo que lo compró. Con lo cual, si tú aumentas la valoración de tu barco, pagas por esa valoración el seguro, sea a terceros o a todo riesgo. Sí. Pero cuando tienes un incidente, la valoración y la tasación de los daños se ocupa el seguro, con lo cual te descuenta los años desde que iniciaste la valoración del barco. Por ejemplo, a nosotros nos pagaron la tercera parte, porque la embarcación la querían dar como siniestro total y yo dije que no. Y nos dieron la tercera parte de la tasación que teníamos, Que estaba hecha de un principio. de acuerdo con el seguro. Oye, la empresa que te vio crecer profesionalmente fue Ensidesa, lo que hoy es ArcelorMittal, especializándote en labores de mantenimiento, ¿no? Y reparación de equipos. Un saber que te ayudaría mucho a la hora de manejar y optimizar los barcos de recreo en los que navegaste. A ver, sí, claro. Yo soy maestro industrial de electrónica. Ajá. Hice ingeniería técnica de telecomunicaciones en Madrid y perito en Gijón. Estas carreras no fui capaz de acabarlas. En la mili me tocó ser técnico de transmisiones del ejército.
en Santiago de Compostela. Y llevo 37 años en la siderúrgica. Bueno, ahora ya estoy jubilado. Ya. Como técnico instrumentista, maestro de instalaciones radiativas y técnico de seguridad y prevención. Vamos, que mi experiencia es notoria. Sí, y luego, pues 43 años navegando y reparando todas las embarcaciones que yo navegué. Sí, para cualquier armador o propietario de barco, tenerte a bordo es un chollo. Contar con alguien que se ha apañado con las reparaciones y el mantenimiento, pues no es una mala cosa, ¿eh? Efectivamente, además a mí me gustaba lo mío, Ya. el mantenimiento. También me gusta el mar y navegar, pero me gusta tener el barco objetivamente correcto, y aún así siempre tienes incidentes, como he tenido durante estas navegaciones, vías de agua, 40 millas de Gijón, y pasándolo mal, Ya. hasta que solventé el problema. Tuve otro incidente muy grande en una regata de Gijón-Lorient, que a la altura de la isla de Grua, que está a unas 7-8 millas de Lorient, quedamos sin batería. No podíamos arrancar el motor y no había viento. Y entonces había un avión, porque aquellas regatas de Gijón-Lorient estaban muy bien organizadas por la Cámara de Comercio de Gijón y la Cámara de Comercio de Lorient. Y había un avión en el cielo enfrente de mí, Sí. girando y dándome la dirección hacia Lorient. Pensaba que estábamos perdidos, pero el problema es que no podíamos arrancar el motor porque no teníamos batería. Ya. Y alguno me decía, coño, ¿cómo no llamas por la radio? ¿Cómo voy a llamar por la radio si no tengo batería? Señales de humo. Y en aquel entonces no había Sí. teléfonos móviles. Sí. ¿Cómo lo solucionaste? ¿Cómo se solucionó el problema? Bueno, pues el problema, esto casi es increíble. Teníamos muy buenas pilas de estas gordas y las puse todas en paralelo. Rompió un cable de la instalación y uno por abajo y otro por arriba, descomprimiendo los pistones, ensayando la operación antes de gastar las pilas, y fui capaz de arrancar el primer pistón, pum, el segundo y el tercero. Arrancamos y hasta que entramos en el puerto de Lorient ya no apagué el motor. Librasteis. Oye, el Aquiles, el Tigre Juan, el Bernueces o el Delfines fueron algunos de los veleros en los que navegaste. Bueno, hay muchos más, ¿eh? Cada uno de ellos, entiendo que con sus historias y sus experiencias, ¿no? Acumulaste muchas. Sí, claro. A ver, con el Delfines fuimos a Francia, a Galicia, a Portugal. Con el Tigre Juan fuimos unas 10 veces a las regatas da Volta Náutica a Galicia, que aquello era un espectáculo. Uh-huh. Era cuando estaba gobernando el gallego, ¿cómo se llama este? Y bueno, en cada puerto era una recepción, pulpa feira, bueno, aquello era un espectáculo, marisco, tal. La regata empezaba en Ribadeo y terminaba en Bayona, Vigo. El Bernueces, creo recordar que todavía está en el Pantalán que compartimos, ¿no? Actualmente es el Audaz, ¿o me equivoco? No, el Bernueces ya no sé dónde está, se vendió hace muchos años. Ajá, yo con el Bernueces navegué 8 o 9 años y básicamente íbamos a Galicia y hacíamos las regatas en Gijón. Estuvimos en la regata del Gaitero y bueno... Ya. Luego se vendió hace muchos años. Ya, estaba yo. Manolo compró un barco, un Amel Maramut de 17 metros, sí. Y en el 2009 fui a cambiarle toda la instalación eléctrica a Mallorca. Estuve allí un par de semanas cambiándole todo y poniéndole al barco al día. Bueno, estaba yo equivocado. ¿Vela o motor, Eduardo? Ya sé que no tiene comparación posible, pero nos gusta preguntárselo a personas que como tú conocen y dominan las dos maneras de navegar, ¿no? ¿Eres de los que les gusta llegar pronto a los sitios? Para mí básicamente la vela me encanta. Y sí. Yo hice muchísima regata, regata, y además siempre en la última posición, o la peor, que es de proel. Sí. Porque el proel cuando hace un día maravilloso está estupendo, pero cuando sopla y salta la ola por arriba, las pasas canutas, ¿eh? Uh-huh. Y haciendo una vuelta, por ejemplo, aquí en la bahía, yo no me enteraba. Subes pi, bajas pi, hace un peeling, cambia la vela, dice, oye, que ya volvemos. Sí, no, yo la regata que dura 2, 3, 4 horas,
ni sabía dónde estaba en cada momento. Mucho trabajo y concentrar en lo tuyo, que es lo que hay que hacer. Aprovechando tu maestría a la hora de trabajar en el mantenimiento de embarcaciones, ¿qué aspecto de un barco es para ti sensible? ¿En qué debemos poner especial atención, Eduardo? Bueno, el barco siempre tiene que estar muy, muy bien preparado, ¿eh? Sí. Y hay lo que se llama la seguridad del mar. El barco tiene que estar preparado para afrontar todos los incidentes, accidentes y los riesgos que entraña estar en la mar. Uh-huh. La embarcación recreativa es recreativa, pero así ocurre muchas veces lo que ocurre, ¿eh? Ya. ¿Por qué? Porque la mayoría de las embarcaciones de recreo son de segunda mano, no nos engañemos, ¿eh? Descarto las embarcaciones de regatas de altura y los patrones que son muy experimentados y tienen equipos de apoyo y mantenimiento. Fíjate que la ITV en los barcos tiene que estar, es importante. Sí, sí. La ITV solo te observan básicamente chalecos, bengalas, aros salvavidas, y si el inspector es un poco hábil, se fija un poco en las luces, el motor, etcétera. Pero muchos patrones eluden la bandera española, eluden la ITV, que es obligatorio en España. No pasa lo mismo en Francia, en Inglaterra, en otros países. Y buscan una bandera de conveniencia. La bandera de conveniencia hoy en día, pues hay muchísimas. Creo que Bélgica ya la sacó. No pueden comprar barcos de españoles o de patrones de nacional españoles la bandera belga. Pero la bandera polaca sigue estando ahí. Ya. Uh-huh. Y además, el hándicap que tiene todo esto es que la Comandancia de Marina no ayuda a nada. ¿Por qué? Porque tiene todavía un control burocrático de la época de los años 60. Sí, sí. Mira, te voy a contar una anécdota. Este verano, en Lastres, un amigo que se compró un barco extranjero de segunda mano, con unos 20 y tantos años, me dijo que la comandancia quería matricularlo en bandera española y la Comandancia de Marina le exigía los certificados de instalación de los equipos de electrónica, VHF, radar, sonda, plotter, etcétera. Esto no hay quien lo pueda tener, ¿entiendes? Claro. Después de 20 y tantos años. Pues así están las cosas. Sí, que no evoluciona. La burocracia no evoluciona y la administración pues no evoluciona con los tiempos, está claro. A mí me parece que la ITV sea obligatoria. ¿Por qué? Porque lo que comentaba antes, la inmensa mayoría de los barcos que hay en los puertos deportivos de España son de segunda mano. Sí. Y tienen 20, 30, 40, 50 años. Los barcos se mantienen muy bien porque básicamente no salen mucho a la mar, no están muy batidos por los tiempos. Son barcos de recreo, pues de unas millas alrededor de la base del puerto donde se hallan. Sí. Bueno, actualmente compartes pantalán en el puerto deportivo de Gijón. El Abel Bor II es un Najat de 400 de factura sueca, que, como la Aruna, por cierto. ¿Lleva mucho trabajo, Eduardo, este barco? Bueno, yo con esta persona, yo soy el patrón, marinero, cocinero, jefe de mantenimiento, etcétera, ¿no? Sí. Y este barco se compró porque el otro que teníamos, un barco inglés, tenía 2 quillas y a mí las 2 quillas no me gustaban. Porque sé estar en la mar y si una ola en un rompiente te rompe dentro de las 2 quillas, lo más probable es que te tumbe, ¿eh? Entonces la convencí de comprar un barco. Y compró uno de los mejores barcos que hay en Europa, que son el Najat, sueco, y el Raspberry, sueco también. Hay otros en Inglaterra que son muy buenos. Sí. Evidentemente en Francia hay unos barcazos, pero los grandes barcos que hay en España son los de regata de altura, trimaranes, etcétera. Pero los barcos clásicos son bastante deficientes, ¿eh? Aunque son muy bonitos, muy espectaculares, muy amplios, muy redondos, pero no son fuertes. Yo los conozco a casi todos. Sí. Bueno, pues con este barco
Lo compramos, creo que fue en el 2018. Yo estuve un mes ahí en Barcelona verificando que todo estaba correctamente. Porque un barco, cuando se vende de segunda mano, tiene algún problemilla, ¿entiendes? Sí, sí. Y bueno, navegamos de Barcelona a Gijón, son cerca de unas 2.000 millas. El compromiso mío no era navegar de noche, porque venía con poca gente, poca tripulación, y pues el tiempo en agosto era bastante bueno, y fue bastante bueno. Tenía un poco de miedo el subir Portugal, ¿eh? Ya. Y efectivamente, Portugal tuvimos suerte porque no vino el nordeste, ¿eh? Hicimos una navegación prácticamente el 80% a motor. En Portugal la costa está llena de botellas con palangres que no las ves, no tienen palos de estaca ni banderines y es difícil. Y es que igual que vayas a 1 milla de la costa que vayas a 8 millas de la costa. Hay palangres a la deriva, que te enrollas con la hélice con uno de ellos y te puede provocar una avería. Sí, sí. Bueno, Eduardo Gómez, buceador y navegante, amante de los barcos a los que sabe cuidar y mantener en perfecto estado de revista, ¿no? Con él hemos hablado estos minutos. Eduardo, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias por la compañía y nos vemos en el muelle. Pues muchas gracias, Jorge. Es un honor hablar contigo. Compartimos pantalán. Un abrazo. Venga, un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Here come Rosie in her bright red dress, smoking hot. I do confess she's on fire. Rosalie is on fire. Oh, Rosalie is on fire. Drops a coin in the jukebox, throws me a glance. When money comes on, it's time to dance. She's on fire. Rosalie is on fire. Oh, Rosalie is on fire. No ha sido la etapa más larga, pero cruzar el Gran Pacífico y doblar el Cabo de Hornos la ha dotado de una emoción especial para los barcos y tripulaciones que participan en la Ocean Globe Race. Ya sabes que se trata de la vuelta al mundo a vela que rinde homenaje a la mítica Whitbread de 1973 y que lo hace de la mejor forma que podría hacerse, navegando como se hizo entonces, sin hacer uso de la instrumentación electrónica y basándolo todo en el manejo de sextante y cartas náuticas. Nuestra tripulación favorita es la del White Shadow, el único barco español participante en esta regata que acaba de arribar, como quien dice, en Punta del Este, en Uruguay, después de recorrer las 6.600 millas que separan este enclave de la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. Así que hablamos con nuestro reportero de cabecera, Pedro Urrutia. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Un saludo para ti y para todos los oyentes desde el Yacht Club de Punta del Este, de los clubes con solera. Y nada, encantado de volver a saludaros. Muy bien. Oye, no sé si el Pedro Urrutia con el que hablamos hoy es el mismo que nos atendió hace unas semanas en Auckland. No sé, tal vez cuenta con un aro en la oreja izquierda o algún tatuaje que recuerde la efeméride de cruzar el Cabo de Hornos. ¿Cómo te encuentras? Aún no he ido más allá de amenazar el Barlovento después de la efeméride, sí. Pero el pendiente y el tatuaje quedan pendientes, sí. de realizar. De momento ha sido el amenazar el Barlovento, es lo que tenemos de pasar por el Gran Cabo. Bueno, ya vemos que tú te encuentras bien. ¿Y el resto de la tripulación cómo está?
Muy bien, ha sido una etapa muy intensa para todos porque nos han pasado realmente muchas cosas, entre ellas la de pasar el mítico cabo, y toda la tripulación está en forma. Hemos tenido alguna pequeña herida con una pequeña fisura de un pulgar de un compañero, algún golpe de más, pero Sí. todos estamos felices y sanos y a salvo. Bueno, oye, sabemos que para ti era la primera vez que cruzabas el Cabo de Hornos. ¿Ocurre lo mismo con el resto de miembros de la tripulación? Para mí era la primera vez que hacía una regata oceánica y que cruzaba el charco y se me fue de las manos, ¿no? Como que el que dice Ya. esta aventura. Sí, sí. Y para toda la tripulación, para los 12 que estábamos a bordo, también era la primera vez. Sí. Teníamos a bordo grandes navegantes que han estado en Clase Fígaro, que Yemila, que acababa de terminar su mini transat y cruzar en solitario el Atlántico, pero todos los que estábamos a bordo del White Shadow hemos pasado el cabo por primera vez y nos hemos ganado el derecho al pendiente todos a la vez. Sí. Oye, ¿y cómo fue el paso? ¿Cómo fue la meteorología? ¿Mucha celebración a bordo o las condiciones no os dejó mucho tiempo para muchas alegrías? El Cabo de Hornos, desde luego, para nosotros, hemos escuchado ya las historias de otros barcos aquí en Puerto, pero para nosotros ha sido el mítico, el que con todos los ingredientes que se pueden esperar del Cabo, los tuvimos. Teníamos como una bruma intensa, vimos 68 de nudos en los instrumentos de viento, tuvimos 68 nudos. Nos acercamos demasiado para algunos a las islas, pasamos a 2 millas de la isla del Meath y luego estuvimos también bastante cerca del Cabo. Pudimos hablar con el sargento de la Armada chilena por radio, con la familia que vive todo el año en el Cabo. Y fue, una ola inmensa que no habíamos tenido hasta la fecha, un viento que no habíamos tenido hasta la fecha, y bueno, la verdad es que fue muy, muy, muy intenso. Ya. O sea, que digamos que el Cabo hizo honor a su historia, ¿no? Absolutamente. De hecho, veníamos con una previsión de unos 35 nudos de lo que teníamos, de las informaciones que teníamos, pero el canal que montaba la cordillera y todas las teorías sobre la geografía de la zona se aplicaron perfectamente. O sea, tuvimos una intensidad de viento que subió a 50 sostenidos y rachas de más de 60. Sí. Y que fue intenso en el timón y también en la navegación, porque había como poco margen para las maniobras y tuvimos que hacer una trasluchada que le hicimos por avante para hacerla con el barco más seguro. Yeah. Navegamos también cerca de unos compañeros de la regata del Galeana, que habíamos hablado por radio la noche anterior, y ellos hicieron el bordo antes y nosotros hicimos un poco, bastante después, lo que nos permitió estar mucho más cerca del Cabo, pero bueno, asumir como ciertas tensiones más allá de las deseadas. Incluso la organización se preocupó un poco sobre nuestra navegación. Lógico. Pedro, una vuelta al mundo a vela es una cosa muy seria, ¿no? Y tarde o temprano hay que hacer frente a alguno de los muchos contratiempos que pueden darse. La rotura de materiales es uno de ellos. Antes nos habías comentado la lesión de uno de tus compañeros. Digamos que no os habéis librado en esta etapa de algún problema en este sentido. Es así, Jorge. Esta tercera etapa ha castigado a bastantes barcos de la flota. De hecho, el primero del IRC está en Malvinas trabajando sobre el casco y esperemos que se incorpore para la última etapa. Uh-huh. Y el White Shadow, ha roto, pero hemos tenido la fortuna de romper después del Gran Pacífico y después de bordear el Cabo. Frente a la península de Valdés tuvimos la madrugada del 14 de febrero se rompió el arraigo del Stay y se fue brutalmente hacia popa, se enrolló en una burda y en la trayectoria rajó el Yankee, que es la vela de proa que tenemos instalada, sí. y la mayor por debajo del cuarto rizo.
Estuvimos entre unas 3 horas de maniobra. El primer temor era la estabilidad del palo, Claro. porque tenemos ahí la jarcia más endeble. Estabilizamos el palo, se pusieron drizas de Fortuna las drizas de Speed las utilizamos para dar Como seguridad style, ¿no? también al stay. Al día siguiente conseguimos hacer como un arraigo de improvisado de Fortuna con grilletes y demás, y bueno, nos obligó luego íbamos muy bien en la regata. Realmente esta etapa íbamos muy bien posicionados tanto en nuestra clase como en el resto de la general, y nada, pues nos cambió totalmente el tercio de la etapa. Claro. Aseguramos el barco, y Guille, el doc, subió a los Oben, que es a liberar el stay que había quedado enrollado con la burda y los elementos y algunas partes del Yankee, que fue una maniobra también un poco delicada. Pero bueno, una cosa de la que estamos un poco orgullosos en el Wayside es que al final estamos los 12 en cubierta trabajando en todo el mundo, y después de 3 horas de maniobra para asegurar la jarcia, había pan fresco. Cuando terminamos todo al amanecer, había pan horneado y café. Bueno. Y esto es algo de lo que en el Wayside nos sentimos orgullosos. Pase lo que pase, comemos bien. No, es un mérito que además, hay que celebrarlo, ¿no? Porque muchas veces, yo diría que en la mayoría de los casos, no se trata de llegar en la mejor posición, sino cuando se dan inconvenientes de este tipo, salvar la situación de la mejor manera posible, ¿no? Sí, en este sentido también ya habíamos tenido alguna situación de crisis, de maniobra, porque en esta misma etapa, claro, la rotura del stay se ha puesto por encima de todas las demás, pero ya habíamos roto una polea de la braza y la escota del SPI, que también nos desmontó el SPI, y también tuvimos una rotura de la driza del SPI, que también nos llevó el SPI al agua. Claro. Pero esto fue como el tope de gama de estrés. Y la tripulación, en todas las ocasiones que hemos tenido este punto de crisis, la verdad es que hemos trabajado todos bastante bien, en los nervios evidentes e inevitables del momento, pero resolvimos con mucha solvencia, y yo mismo sorprendido de una tripulación amateur de profesionales, la manera en la que resolvimos esta situación. Y no hubo pánico, que eso es siempre de agradecer, y todo el mundo estaba apretadito, pero haciendo lo que tocaba. La llegada a Punta del Este, Pedro, después de soportar rachas de vientos superiores a los 60 nudos en Cabo de Hornos, se hizo de rogar, ¿no? Poniendo a prueba vuestra paciencia en algunos momentos. Sí, ya tuvimos alguna encalmada después de la rotura, que con un cuarto de vela también ya empezó a poner nuestra paciencia a prueba. Sí. Y la llegada fue un calvario casi, porque teníamos la organización, vino un barco acompañante con tripulantes que se incorporan en la cuarta etapa, y un par de 3 zodias de la organización, y fue un poco el paso a velocidad de tortuguita, porque maniobrando además con poca mayor. Luego hemos visto las fotos desde el exterior del barco, y el Wayside, ¿no?, de tener ese rizo 4 tomado con la vela rasgada y enrollada a la botavara. Era una imagen bastante que nos costará olvidar también. Oye. Y nada, muy fácil. La verdad es que pasamos la línea, tardamos casi una hora en pasar la línea. Hicimos como 4 bordos para pasar la bollita. Sí, hay que ver. Oye, ¿con qué te quedas de esta etapa? Porque ponemos mucho hincapié en el Cabo de Hornos, pero no necesariamente tiene que ser el momento más especial cruzarlo, o sí, no sé. Yo esta etapa la empecé bastante desenganchado, pues después del stopover en Auckland, que fue largo y nos desconectó bastante un poco del barco. Y tardé como 3 días en engancharme al ritmo otra vez, y a las guardias y a todos los ritmos del barco. Y la he disfrutado muchísimo. O sea, esta etapa la he disfrutado toda. Hemos tenido en la guardia que estaba hemos funcionado muy bien, estábamos muy alineados, ya la maniobra como muy, muy controlada. Y yo me quedaría desde luego con el día del Cabo. También fue muy
no sé, el hablar con esa persona que vive ahí en el Cabo todo el año y él estaba como contento de escuchar español porque todos los barcos lo hablaban en inglés o alguno lo intentaría también en francés. Y luego el siguiente, cuando ya subíamos, que hemos estado 5 meses haciendo sur y pasar el Cabo, que realmente es otra cosa brutal de encontrar una situación hiper salvaje de naturaleza y luego ver que todo se calma, y era amanecer, y pasamos por el estrecho de la Meguí, cerca el estrecho que se hace con la isla de los Estados. Sí. Y ese momento que ya es todo en calma fue espectacular. Fue como un sabor de hemos llegado hasta aquí, hemos llegado bien, hemos pasado esto y el mar estaba como mucho más calmo y empezamos a hacer norte. Creo que me quedo con ese punto, ¿no? De decir, ya estamos volviendo, estamos de nuevo en el Atlántico, nos hemos comido 3 océanos ahí que nos hemos ganado y hacer rumbo norte creo que a mí personalmente me generó mucha satisfacción y comentando con compañeros y compañeras también estaba ese punto de vamos para casa, ¿no? Pues qué bien. Bueno, pues solo queda descansar, disfrutar de Uruguay y aprovechar el tiempo, ¿no? Para reparar todo aquello que necesite ser reparado o ponerse a punto. Hasta el 5 de marzo, fecha prevista para la próxima salida, parece que tendréis tiempo de hacer todas estas cosas. Nuestra próxima conexión, Pedro, con vosotros será en Southampton, ciudad de la que habéis partido el 10 de septiembre de 2023 y a la que arribaréis, si Dios quiere, poniendo fin a esta vuelta al mundo. Menuda experiencia, Pedro. Increíble, o sea, es cada vez que cuando la cuento es cuando tomo conciencia un poco de lo que estamos haciendo y es una experiencia desde luego alucinante. Bueno, pues a seguir disfrutando de ella. Un abrazo para ti y todos los compañeros de la tripulación. De tu parte, un saludo y un abrazo para ti también, Jorge, y para todos los oyentes del podcast. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Vuelve una vez más a Son de Mar el tiempo de lectura. Con esta sintonía iniciamos los minutos que dedicamos a poner nuestra atención en las páginas de los libros que podemos encontrar en Librería Robinson. Hoy un poco de historia, luego habrá más con las Españas ultramar y sus exploraciones. Juan Melgar, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, encantado de estar aquí como siempre. Historia la de hoy con mayúscula, ¿no? Podríamos decir. Es la que podemos escribir si hablamos de don Álvaro de Bazán, que no sé si protagoniza, pero sí que es la figura relevante del libro que hoy nos traes. En la tercera, el francés. ¿De dónde viene el título y qué podemos encontrar en sus páginas? Bueno, el título está tomado, yo creo que de aquella famosa glosa de Lope de Vega, que por ejemplo puede verse en Madrid, en la estatua que don Álvaro de Bazán tiene en la Plaza de la Villa, y que, bueno, que es muy conocida. Es el fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés, y en todo mar el inglés tuvieron de verme espanto. Pues ahí lo tenemos. Sí. Es una referencia, ¿no?, a Álvaro de Bazán y al que es, ¿no?, al creer de muchos o lo que opinan muchos quizá el mejor marino que ha dado España, ¿no?, el mejor marino de guerra, desde luego, que ha dado España en todos los tiempos. Yo desde luego soy de la opinión y yo creo que compartida por muchísima gente, por prácticamente todo el mundo que se adentra en el mundo de la historia naval. Sí, sí. Y bueno, esto es como dices tú, es la figura alrededor de la que gira todo en esta novela histórica. El libro de hoy es una novela histórica, como he dicho, el autor es Federico Supervielle. Federico Supervielle, que bueno, que puede ser que a lo mejor hemos comentado algún otro libro suyo anteriormente. Es un joven ya, pero bueno, joven desde luego para los años que se suelen manejar en el mundo de la escritura. Un joven maduro, digamos. De tema marítimo, sí, pero bueno, no deja de ser joven, marino de guerra,
bueno, pues muy amplio conocedor de la historia y de su trabajo, y por su trabajo además pues un excelente conocedor de los temas de la mar. Sí, sí. Y eso es su primera incursión en el mundo de la novela histórica, porque hasta ahora pues sus novelas se desarrollaban o tenían lugar un poco en los tiempos actuales, ¿no? Sí. Y la verdad es que, bueno, ha escogido como decíamos, a un peso pesado de nuestra historia naval, como don Álvaro de Bazán, y a un episodio glorioso como es la batalla por los Azores, ¿no? Que enfrentó a España y Francia en tiempos de Felipe II. Y la verdad es que le ha quedado un libro yo encuentro que muy redondo, muy bien narrado y muy muy estupendo para pasar un rato agradable y adentrándose en los personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, casi 100 años habían pasado desde el descubrimiento de América y las Azores, que en 1582 eran sin duda un enclave estratégico a preservar, ¿no? Digamos que la astucia de Álvaro de Bazán está fuera de toda duda, pero la victoria sin la valentía y el arrojo de sus hombres tampoco se hubiera conseguido. Es algo que se recoge en la novela. Exacto, sí, está Álvaro de Bazán, y también hay otra figura imprescindible también que es Lope de Figueroa, también, que es un poco el que lleva lo que ahora entendemos por infantería de marina un poco, ¿no? Las tropas embarcadas, y bueno, sí, tienen el acierto de derrotar a esa flota francesa que les superaba en número, y la verdad es que es quizá, pues, bueno, se podría considerar hasta un poco el apogeo, ¿no? de ese imperio español, ya con la unión de España y Portugal bajo Felipe II, de ambos imperios, y bueno, y era también un momento de encrucijada, ¿no? Porque las Azores representaban ese punto por donde tenían que pasar todas esas flotas que volvían cargadas de tan suculentos botines, ¿no? Claro. Bueno, botines o mercancía, todo es pues las flotas de Indias con toda esa plata y eso. Y luego también era por las corrientes y por todas las flotas que venían de los barcos que iban a Portugal, que venían de África, que no venían de América, sino de África. Tenían que remontar hasta Azores, porque no puedes ir directo, sino que tienes que ir en todos estos barcos de velas cuadras antiguos, tienen que ir de una manera mucho más siguiendo los vientos y las corrientes. Entonces tenían que remontar hasta Azores. Entonces Azores era un poco el punto obligado, ¿no? Si eso hubiera caído en manos de una potencia hostil, como lo era Francia en ese momento, pues hubiera sido un golpe muy duro para las comunicaciones imperiales. Ya, las batallas navales de antaño, Juan, vuelven a recordarnos de alguna forma que cuando se lucha por un ideal, eso que ahora mismo no de lo que no entendemos demasiado, digo, un ideal más elevado que la persona, pues es toda alas, ¿no? Efectivamente, y bueno, tú ves la personalidad de don Álvaro de Bazán, sí. Eran esos servidores públicos de la época, servidores de la corona, vamos, más que en esa época se servía al rey, que era el que encarnaba todo. Eran de una rectitud y de una dureza y de una ¿no? Un compromiso, ¿no? Un compromiso con la empresa. Un compromiso vital. Sí. Que no importaba el estado de salud, la ruina personal de uno, pero lo importante era servir al rey y obedecerle en todo, y para la mayor gloria del monarca y de sus reinos. En la tercera, el francés, el libro de Federico Supervielle, que hoy nos trae Juan Melgar, de los estantes de librería Robinson, en los que podemos encontrar pues muchos más títulos. ¿Qué podemos hacer para ponernos en contacto con vosotros? Recuérdanos una vez más cuál es vuestra dirección y cómo podemos hacer. Estamos en la calle Santo Tomé 6 de Madrid, en el centro, cerca de Colón, de la calle Barquillo. Y lo que más nos gusta es que vengan a vernos, que vengan aquí a ojear los libros, a preguntarnos, a pedir opinión, y luego el que no pueda acercarse, desde luego, siempre tiene la opción de consultar nuestra web, de apuntarse a nuestro servicio de novedades, que le enviaremos por email de vez en cuando pues novedades interesantes que hayan salido, o nos pueden llamar por teléfono o escribir un email y estaremos encantados de atenderles.
Pues anotado queda una vez más. Así que con esto te volvemos a emplazar en el próximo capítulo, que seguiremos hablando de libros contigo. Juan, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Jorge. Muchísimas gracias. Un placer. Somos los responsables del que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. En las Españas de ultramar y sus exploraciones rescatamos hoy la enorme figura de un marino, sí, pero también la de un brillante científico, espía y gestor. Hablamos de Jorge Juan Santacilia, que en la corte de Fernando VI fue todo esto y algunas cosas más. Adelante, Josu, ¿qué nos cuentas de Jorge Juan? Muy buenas desde el Muga. Pues os voy a contar, no os voy a contar la vida de Jorge Juan porque, bueno, estuvo con Felipe V, Fernando VI, es decir, tuvo muchas, bueno, grandes investigaciones científicas que le llevaron a ser miembro de la Academia de París, de la Real de Londres, incluso de Berlín, ¿no? Pero ni nada de esto ni de otras cosas, sino de una época, reinando Fernando VI, que para mí es el mejor rey, uno de los mejores reyes que ha tenido este país, entre 1749 de enero y la mitad de 1750, es decir, escaso año y medio, en el cual Jorge Juan marcha a Inglaterra. ¿Pero en calidad de qué? Resulta que, bueno, nosotros teníamos el gran diseñador y constructor naval, que era el diseño de Gaztañeta, que, bueno, hasta incluso cuando cayó el navío Princesa español, los británicos en los años 30 de ese siglo quedaron impresionados por la capacidad y por el diseño de ese barco. De ahí copiaron y mejoraron. Bueno, pues ahí nos fueron cogiendo un poco la delantera y la situación, bueno, pues entonces vieron que hacía falta, ¿no? Hacía falta recuperar ese empuje técnico y para eso, como harían los chinos o los japoneses en otro tiempo, pues se le encomendó la misión y Jorge Juan Santacilia, y acompañado de un alférez, José Solano, se embarcaron en enero a Inglaterra. Allí iban en principio a la embajada española, y con amigos que tenía. ¿Por qué? Porque Jorge Juan era un hombre muy conocido, pues tuvo bastante, bueno, empezó a tener acceso, en principio, pues siempre informaba al Marqués de la Ensenada, y de esta manera con compañeros y amigos suyos británicos, que en aquella época, porque con Fernando VI no hicimos ninguna guerra, pues le franquearon la entrada a los astilleros, le acompañaban para verlo, como científico, como técnico, como experto marino, les explicaba las ventajas de la artillería inglesa, bueno, veía la repie de la respuesta, el control retroceso de los cañones, etcétera, y entonces, bueno, pues poco a poco, pues él iba viendo un poco y de entradas iba situándose. En principio, bueno, una vez ya entrado allí, entra en contacto con una red de colaboradores que ya estaba preparado, en el que había un sacerdote, el padre Lynch, un marino mercante, Mr. Morris. Él trabajaba con el segundo secretario de la embajada, y con el sacerdote católico irlandés, pues en principio, bueno, le hacía una cobertura para trabajar como agente. En este caso ya funcionaba un poco como espía, que, bueno, utilizaba, por ejemplo, unas personalidades como Mr. Sullivan como librero y comerciante, Mr. Montmore como marino, Mr. Jokes como constructor, y bueno, pues ahí él se iba metiendo. También utilizaba, bueno, él como su propia personalidad, pues se iba a las comidas y demás con el almirantazgo, ¿no? Entonces, bueno, a través de sus entradas, en Pascua, por ejemplo, al visitar los astilleros, los diques, las máquinas, las obras, llega a la conclusión de que los buques ingleses son mejores que los españoles. Y entonces, y además no entiende cómo ellos no nos destrozan, ¿no? Y no nos machacan. Bueno, yo entiendo que también será porque éramos mejores. Le impresiona el diseño de la artillería, de las palanquetas, las sujeciones que recogen los cañones.
las formas constructivas, la ligazón entre cuadernas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, él ve que hay que conseguir esa información para los constructores, a tratar de llevárselos, y poco a poco, pues bueno, pues va consiguiéndolos y los va enviando junto con documentación, planos, etcétera, a través de barcos mercantes suyos me refiero, españoles, que pues iban a Ferrol o pasaban a Francia Ferrol, Francia Bilbao, España Inglaterra Bilbao. Y incluso, bueno, pues con Solano fue y encontró, lo puedo decir aquí, en las memorias de Solano, dice, fue sorprendido al entrar en el astillero de Deptford, que está debajo del puente de Londres en su margen meridional, habiéndole detenido un centinela diciendo que tenía orden de no dejar estar al extranjero alguno. Solano, al final, con Jorge Juan, Solano era su compañero, el alférez, pudo entrar al final allí, gracias a un sevillano que estaba casado con una inglesa, y al final, ¿qué es lo que vio allí? Pues vio una de las primeras fragatas que iba con forros de cobre, que fue uno de los grandes avances técnicos de los navíos en la época, ya que, bueno, la broma, que es esa especie de parásito que se come la madera, pues con el forro lo primero que conseguías es eliminar ese riesgo y después conseguir una mayor velocidad. Bueno, pues todo eso hace diferente, va trayendo, pasándose algunas veces como cura, otras veces, de muchas de las maneras posibles, e incluso eso, yendo a cenar, porque él al final dice, era miembro de la Real Academia de allí, me refiero de ciencias, etcétera. Entonces, bueno, él en año y medio fue consiguiendo un montón de información que fue enviando al Marqués de la Ensenada, que era lógicamente era el que empujaba todo esto, hasta que, empezó a meterse también en el tema de la fabricación de lonas, de velas y demás, y también ahí, estuvo haciendo lo mismo, hasta que, un tema de una operación relativa con el comercio, realmente era algo privado, pues se descubre un poco que le descubren el buque, se confisca el barco y Jorge Juan debe tener que salir un poco por piernas, haciéndose pasar por Mr. Sullivan en este caso, ¿no? La conclusión es que al final él trajo 85 constructores. Cuando llegó el Marqués de la Ensenada, por orden del rey Fernando VI, lo puso al cargo de los arsenales. Entonces, de los astilleros, de la construcción naval, se mejoró el diseño británico y se hizo un diseño aún mejor. De ahí después vino el diseño francés a posteriori. Pero con todo esto podemos afirmar que Jorge Juan en Londres fue un verdadero éxito, todo su trabajo. Al margen de todas las vicisitudes, el modelo inglés de construcción naval se trajo a España. La presencia de ingenieros ingleses y irlandeses en España fue fundamental. Primero, la construcción de las instalaciones de astilleros. Llevábamos ya 50 años construyendo el astillero de Ferrol, Cartagena, Guarnizo, La Carraca, La Habana, que partieron de las ideas de estos ingenieros traídos por Jorge, contando con la mejor tecnología, que también la había robado, entre comillas. Y el segundo fundamental punto fue el del abastecimiento y funcionamiento industrial de los astilleros, trabajando con los ingenieros britanos, calculando, midiendo y sabiendo un poco cómo optimizar el suministro de madera, la gestión de los bosques, los pretextos necesarios. Es decir, gracias a esta labor que hizo de robar el talento britano, que también lo tiene, pues la Marina Española al final, digamos que en el último cuarto de siglo, hasta que llegaron y demás, y Godoy, pues adquirió unas dimensiones y fortalezas extraordinarias que puso en jaque a la Marina, a la Real Armada Británica, aunque cueste creerlo, por ya sabéis que el que controla la historia, pues controla el relato. Pero esta es la historia un poco de Jorge Juan, en esta parte de este año y medio en el que se jugó, en el que fue felicitado por el rey, en el que luego se dedicó precisamente a toda esa construcción, a toda esa mejora técnica e industrial del país. Y después incluso le mandaron a ir a mejorar las minas, un montón de más cosas que se pueden contar en otros momentos, ¿no? Pero esto es un poco la historia de este personaje, que esto es un minúsculo punto de todo su gran hacer. Ya. Y es un poco, esto.
Pues sí, un poquito lo que quería contar. Ya lo decíamos, ¿no? Además de gran marino y científico, sus labores de espionaje fueron muy ventajosas para la corte de Fernando VI y las Españas de ultramar y sus exploraciones. ¿Dónde estaría Jorge Juan hoy, Josu? Lo habrían destituido seguramente para sustituirlo, ¿no? Jorge Juan estaría encerrado en un castillo o le habrían denunciado por alguna cosa. Este hombre, además, fíjate, creó una cosa que se llamó la Asamblea Amistosa Literaria, después, en la cual se hablaban de temas, cosas que ahora no se pueden hacer, o es muy difícil hablar de temas, en aquel caso de la Ilustración que comenzaba, de temas que mejoraban el... Bueno, era un foro de opinión, ¿no? Es decir, lo que ahora mismo es imposible casi. Ya, nada, que lo habrían sustituido por un Villarejo cualquiera, eso está claro. Por ejemplo, a cualquiera del domingo pasado. Josu, un abrazo muy fuerte, nos volvemos a escuchar en el próximo podcast. Venga, un abrazo y buena prueba a todos. Hasta entonces. Luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Desde sus orígenes, la navegación se ha visto condicionada por múltiples factores, los meteorológicos sin duda, y los de posicionamiento y orientación también. La seguridad de personas y mercancías fue un elemento que ya contemplaban las autoridades pues hacia final de la época del Imperio Romano aproximadamente. Podríamos mencionar infinidad de elementos, herramientas y útiles que fueron evolucionando con el paso del tiempo y los que actualmente la tecnología nos brinda, pero nos detendremos en uno que consideramos especialmente relevante en materia de seguridad. El radar vio generalizado su uso tras la Segunda Guerra Mundial y a día de hoy sigue siendo un instrumento de vital importancia a la hora de navegar. De esto vamos a hablar los próximos minutos con Roberto Bucetas, que ya tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hablamos del radar, el aparato de a bordo que hace ver lo que a simple vista es imposible muchas veces. ¿Cuándo aparece y cuál ha sido su evolución? Bueno, el radar fue inventado en 1935 por un físico escocés, Robert Watson, que fue el que, después de muchas otras evoluciones, pues se llegó a poder detectar por un impulso radioeléctrico, en ese caso, como todos estos inventos y avances, surgen a raíz de acontecimientos bélicos, ¿no? Sí, en ese caso, la Segunda Guerra Mundial. Y por en 1935 detectar el primer avión a través de una onda de radio a una distancia de 15 millas, ¿no? Y a partir de ahí pues siguió evolucionando y lo patentó en 1935 este físico, y fue a petición para un laboratorio físico inglés, que fue el que hizo la petición de este equipo, ¿no? Sí. El cual sigue en vigor y sigue en vigencia hasta nuestros días. Quizás es uno de los equipos radioeléctricos más importantes a bordo. Siempre que hablamos de todos los podcasts siempre es lo más importante, ¿no? Pero en este caso hablamos del radar y el radar sí que es un equipamiento importante, sobre todo en condiciones de mala visibilidad, en navegación nocturna, si tenemos que hacer una recalada o tenemos que navegar con niebla, tenemos el radar como una ayuda a la navegación de las más importantes que podemos encontrarnos y que en cierto modo todavía no ha sido sustituida. Hay otros equipos que hacen cosas parecidas, pero que no es un radar, ¿no? Aparece como... ¿Qué podemos hablar? Sí, digo que aparece en 1935, pero entiendo que el radar que aparece en esos años es muy diferente al que conocemos hoy. Bueno, es muy diferente en cuanto a la presentación visual y a lo que nosotros vemos y utilizamos en interpretación de la imagen, que es quizás una de las cosas más complicadas lo que tenemos en el radar, pero los principios de funcionamiento del radar siguen siendo los mismos que había en aquella época. ¿Cómo funciona un radar básicamente? Pues se genera un impulso radioeléctrico que se transmite a través de una antena directiva y ese impulso va a una velocidad que podemos decir que hay dos frecuencias o dos tipos de radar de banda X que trabaja a 9 gigahercios y radar de banda S que trabaja a 3 gigahercios, ¿no? Se propaga esa señal, ese impulso a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, y si ese impulso llega a un obstáculo, a un objeto, pues rebota y lo vamos a detectar, a observar a bordo, y sabemos la velocidad de propagación, sabemos la velocidad, y el tiempo transcurrido entre las que sale de la antena y llega otra vez a la antena, y podemos determinar la distancia. El radar funciona detectando objetos, ecos, la que sería la costa, cualquier obstáculo, cualquier eco,
pues en base a eso, demora y distancia, o de referencia angular y distancia. La distancia por ecuación de tiempo y la dirección pues por una referencia con respecto a esa antena directiva, que nos va a dar pues una demora o una marcación, ¿no? Porque el radar puede trabajar en dos presentaciones. Presentación fundamentalmente. Presentación proa arriba, tenemos la referencia es con respecto a la proa del barco, cualquier referencia angular va a ser una marcación. O el radar puede trabajar también en presentación norte arriba. Tenemos la entrada de lo que sería el rumbo y podemos presentar la imagen en pantalla con referencias al norte. Lo que tendríamos con respecto en referencias angulares serían demoras. Son las dos presentaciones que nos podemos encontrar al trabajar con un radar. Y eso sigue siendo hasta hoy sigue funcionando un radar así, ¿no? Tiene una antena directiva que va barriendo todo el horizonte aproximadamente entre 2-3 segundos, te barre todo lo que sería el horizonte, y es lo que nosotros estamos observando todos los obstáculos o ecos que tenemos a nuestro alrededor. Ya. También es cierto que tiene que ser el objeto obstáculo en el que encuentres impulso de radar, tiene que ser algo que pueda ser que rebote la señal, que rebote ese impulso, ¿no? Si es un material que absorbe esa señal, como hablamos otras veces cuando hablábamos del reflector radar, pues no saldría en la pantalla de nuestro radar. Entonces, los barcos de fibra de vidrio, de madera o otros objetos, obstáculos que podamos encontrarnos que no tengan un buen eco, pues había que potenciarlo, colocando por ejemplo un reflector de radar, que ya hablamos en su momento de él, ¿no? Sí. Oye, cuando aparece el radar, ¿hablamos de una novedad tremenda en el mundo de la navegación o vino a sustituir otros elementos que ya, ejercían o hacían funciones similares, Roberto? No, fue un avance de los grandes avances que hubo en lo que es la navegación, que no fue buscado desde el punto de vista de la navegación, como decíamos antes, fue justamente se estaba buscando en el tema armamentístico, el tema bélico, ¿no? Fundamentalmente, como otros avances que han surgido que después tienen aplicaciones en la vida cotidiana, o en este caso, en nuestro caso en la navegación, ¿no? Así que podemos decir mucho. Sí, dime. Lo que ha avanzado mucho es lo que comentábamos antes, ¿no? Es las presentaciones y los tipos de pantallas. Originalmente, los componentes de un radar, podemos decir que tiene una fuente de alimentación, va a tener un magnetrón, que es el elemento que va a generar ese impulso. Después va a tener una antena, un motor que mueve esa antena y una unidad de presentación visual. Sí. Ahí antiguamente era un tubo de rayos catódicos, el cual, la imagen que presentaba y los problemas que generaba cuando en sus ajustes, con el tema de ganancias, sintonías y demás, pues eran bastante delicados, ¿no? En la actualidad pues tenemos pantallas de LCD, pantallas de TFT, o la señal puede ir derivada a cualquier ordenador que tengamos a bordo, y ahí vamos a ver la imagen, ¿no? Y la presentación a imagen es lo que ha ganado mucho en la actualidad. E incluso los barcos ahora, muchos de estos equipos suelen tener pantallas multifunción, en las cuales puedo derivar a esa pantalla muchos otros equipos del barco. Y lo que se ve en la actualidad es que podemos solapar lo que sería un plotter, una carta electrónica, y sobre la carta electrónica solapamos la imagen del radar. Ya. Desde el punto de vista de la interpretación de la imagen del radar es muy fácil y es muy socorrido para interpretar esa imagen, porque al final inicialmente estábamos hablando de manchas, de lo que veías en una pantalla, y esas manchas tenías que interpretar que era tu espigón de entrada, tu bocana de entrada, o era esta boya, o era tal objeto, ¿no? Es decir, hay que familiarizarse con el radar y hay que echarle muchas horas en interpretación de imagen. En la actualidad menos que lo que había que hacer antiguamente, pero sigue siendo, hay que dedicarle unas horas. No es cuestión de ponerse en la pantalla del radar e interpretar la imagen a los 5 minutos, ¿no? Ya sabemos que la tecnología evoluciona muy rápido, ¿no? Por ejemplo, el ICE nos permite, sobre todo a las embarcaciones de recreo, ser vistos y ver a otros barcos que dispongan del sistema, pero en ningún caso sustituye al radar. No, un ICE no puede sustituir a un radar, y un radar no puede sustituir a la vigilancia visual. Ya. Es decir, todos estos equipos radioelectrónicos podemos decir que nos aproximan a la entrada de un puerto, pero la entrada del puerto tenemos que hacerla visualmente. Decíamos, hay que estar localizando la verde, hay que estar localizando la roja, el espigón de entrada de la bocana. Son ayudas a la navegación.
No son simplemente, podemos entrar a ojos ciegos con estos equipos. Y el ICE sobre todo, porque en el caso del ICE, bueno, estamos supeditados a que todos los barcos tengan ICE. Un ICE es un equipo que transmite una serie de campos, una serie de datos de nuestro barco a través de una antena que trabaja en la frecuencia del VHF, y los datos normalmente que suele transmitir en función del tipo de ICE. Hay muchos tipos de ICE, clases de ICE. Lo lógico es que transmita el nombre, MMSI, la bandera del barco, el tipo de barco, si es un barco de recreo, de pesca, es un barco mercante o transporta mercancías peligrosas, también es importante, rumbo, velocidad, y dos campos que son muy importantes, que es el CPA y el TCPA. El CPA es la distancia a la que un objeto va a pasar, mínima distancia a la que va a pasar de nosotros. Nosotros en un radar podemos encontrarnos en el centro de la pantalla y el CPA es la mínima distancia que ese objeto, ese eco, va a pasar de nuestro costado, ¿no? Y el CPA es el tiempo en el cual ese eco, ese objeto, va a estar a nuestra mínima distancia, ¿no? Son datos que se pueden configurar incluso en el ICE, y puedes poner alarmas en el ICE para que ningún otro barco entre dentro de ese círculo o de esa distancia de seguridad a nuestro alrededor. Pero si hay un barco que no lleva ICE, pues bueno, no sale. A nosotros no nos sale ese barco que tenga ICE, y no están todos los barcos obligados a llevar ICE. Se supone que en un futuro todos los barcos llevarán ICE, estarán obligados a llevar ICE, pero a día de hoy no es así. Y también es cierto, y no hay que confundir lo que es el ICE a bordo de nuestro barco, un equipo ICE, con unas aplicaciones ICE. Pensamos que todo el mundo tiene el móvil, pues yo qué sé, las típicas aplicaciones de Vessel Finder, Marine Traffic, Localiza Todo, que son aplicaciones en las cuales ves en casi los barcos que están en tiempo real en todo el mundo a través del ICE. Eso no es el ICE de un barco. El ICE de un barco trabaja en cobertura de VHF, con lo cual yo lo que puedo estar viendo, entre comillas, en lo que sería la pantalla del ICE, son los barcos que tengan ICE en un radio de 15, 20 millas, en función de la altura que tengamos la antena. No veo barcos que estén a 50, 60 millas con el ICE, que tampoco me hace falta desde el punto de vista de la seguridad, porque bueno, muchas veces el ICE es cotilleo, ¿no? Y vamos a manejar a ver quién está por la bahía, o vamos a manejar dónde está este barco que está navegando un amigo mío, que está haciendo no sé qué. Pero el ICE del barco no transmite esos datos de nuestro barco, y recibimos esos datos de los barcos que están en nuestras proximidades, pero dentro de la cobertura del VHF. Es decir, no confundamos aplicaciones ICE, que es lo que estamos acostumbrados a trabajar y ver en nuestros dispositivos y en nuestros móviles, con lo que sería un ICE de un barco real, con pantalla y recibiendo en tiempo real esos datos. ¡Ojo! Que podemos tener, datos a bordo del barco, y el barco puede estar conectado teniendo datos, y podemos tener en nuestro ordenador a bordo, en cualquier parte del mundo, una aplicación en la cual estamos viendo todos los barcos que estén navegando, en función de la aplicación de que se trate, ¿no? Eso podemos tenerlo también a bordo, pero no es exactamente el equipo ICE. Bueno, no desentrañemos todos los secretos del ICE, porque si te parece eso lo podemos dejar para otro día, ¿no? Sí, tiene también su historia. El ICE tiene su historia más reciente que la del radar, pero bueno, el futuro va por el ICE. Está claro. Bueno, pues de noche, con niebla cerrada, en zonas de abundante tráfico marítimo, el radar puede ser especialmente útil, aunque, como es lógico, su puesta en marcha pues acompañe, ¿no?, el habitual discurrir de cualquier barco por mares y océanos de todo el mundo. De este instrumento imprescindible en todo puente de gobierno o incluso embarcación de menor tamaño hemos hablado estos minutos con Roberto Pucetas, a quien una vez más agradecemos su compañía. Gracias, Roberto. Volvemos a vernos en 15 días. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, pues hasta aquí otro capítulo más de A Son de Mar. Recuerda que puedes compartir sus contenidos en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlo, que puedes encontrarnos en Instagram como Podcast A Son de Mar y en Facebook como A Son de Mar Podcast. Y que también agradeceríamos los comentarios que podáis hacernos para conocer vuestras opiniones y sugerencias. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento.
un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag #EscuchaMigrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.